Conocí a Lula en 1973. Había sido invitado a hablar sobre mis experiencias en las investigaciones acerca del fenómeno ovni a casa de un amigo inglés, ingeniero de profesión en la ciudad de Caracas. Con ese motivo, él había invitado además a un grupo de personas interesadas en el tema. Uno de los invitados fue Lula, que suponía vendría con su esposo, que aunque no tan interesado como ella, de vez en cuando hablaba de cosas muy interesantes sobre estos mismos temas, por las que se veía que conocía a fondo el asunto. Lula vino, pero sin su esposo, y participó activamente en la conversación que tras mi charla se entabló entre todos los que habían asistido. Nos despedimos y en ningún momento pude yo sospechar que precisamente por aquellas fechas estaba ella siendo testigo directo y en cierta manera actriz principal en un interesantísimo drama en el que el otro actor era un extraterrestre, con todas las reservas que esta palabra me produce. Habrían de pasar casi 10 años antes de que volviese a ver a Lula, esta vez en Madrid, tras el programa Medianoche de Antonio José Alés en la cadena SER. Lula me llamó por teléfono diciendo que quería hablar conmigo al día siguiente. Durante todo ese tiempo yo había sabido de ella en muchas ocasiones por amigos comunes que comenzaban a hablarme de su interesantísimo caso. Todo había empezado a principios de los años 70 en el Museo de Carrozas que existe en el Palacio Real de Madrid. Lula estaba tomándose unas vacaciones para descansar un poco de las muchas tensiones que últimamente se había visto sometida por la mala relación con su marido. Las disputas eran casi constantes, aunque al tener que separarse por unos días de sus pequeños hijos era algo que le disgustaba, tomó la decisión de ausentarse para poder reflexionar mejor acerca de la situación y para poder serenarse. Aquella tarde el museo estaba prácticamente vacío. Lula se había detenido ante un viejo landó cuando oyó las pisadas firmes de alguien que lentamente se acercaba hacia donde yo estaba. A medida que los pasos se aproximaban, sentía como si verticalmente le clavasen un puñal helado a lo largo de toda la columna vertebral. Pero no se volvió. Únicamente miró de reojo hacia abajo para ver si podía distinguir quién estaba situado detrás de ella. Solo pudo distinguir los lustrados zapatos de un hombre, pero no levantó la vista para verle la cara. Conmocionada por la fuerte impresión física que había recibido y al mismo tiempo intrigada por quién podría ser aquel individuo que le había causado semejante conmoción interna, se alejó del lugar y salió al jardín, sentándose en el asiento de un viejo trenecito que por aquellas fechas se hacía un circular en un breve recorrido para los turistas. Sacó un libro y se puso a leer. Al poco rato, el desconocido se acercó a donde ella estaba y sin decir nada se sentó en el asiento de al lado, a pesar de que había muchos otros vacíos, ya que aquella hora ellos eran prácticamente los únicos visitantes del museo. Lula volvió a sentir la misma fuerte impresión a lo largo de toda su columna vertebral, pero no levantó la vista del libro, a pesar de que se hallaba francamente molesta por la falta de delicadeza de aquel desconocido. Para entonces ya había podido caer en la cuenta que se trataba de un hombre joven, extraordinariamente alto y muy bien trajeado. Tras unos instantes el desconocido rompió el tenso silencio y le dijo, Señorita, ¿de dónde es usted? Lula tuvo la intención de enviarlo al infierno, pero se contuvo y no dijo nada. Y de nuevo oyó la voz. ¿Es usted española? Un largo silencio. Lula estaba dispuesta a no cambiar palabra con aquel impertinente desconocido, pero de nuevo se escuchó su voz pausada. No, usted no es española, ni tampoco francesa, ni italiana. Hubo otro silencio y el extraño hombre dijo al fin, usted es venezolana. Lula saltó como un resorte al verse así descubierta por alguien a quien no había visto en su vida y que además le estaba resultando no solo inquietante sino hasta repulsivo por lo atrevido y desconsiderado. De una forma hostil, como si no creyese lo que le decía, replicó, ¿cómo lo sabe usted? Y además, ¿quién es usted? Dijo ella. Él respondió, no importa quién soy ni cómo lo sé. Lo cierto es que usted es venezolana. Ella dijo, sí, lo soy, pero no tengo intención de hablar con usted si no me dice quién es y sobre todo cómo ha logrado saber que soy venezolana. El extraño,
al que a partir de aquí llamaremos Jorge, aunque el nombre que él usaba no fuera ese, dijo cómo se llamaba, pero mantuvo su hermetismo en cuanto a sus orígenes, defendiendo con evasivas las preguntas de Lula referentes a muchos pormenores de su vida. La conversación, que había comenzado tensa, acabó distendida y mucho más animada. Cuando al cabo de un buen rato llegó el momento de cerrar el museo, se despidieron cortésmente en la acera. Al cabo de unos días, Lula se volvió a su tierra, y pasado un tiempo, se había olvidado por completo del extraño incidente en el Museo de las Carrozas. Pero esto es solo el principio. Buenas noches. Bienvenidos a El Acechador Nocturno. Yo soy el Dr. Carlos y los invito a dar una mirada en la oscuridad. Transcurrieron varios años. Lula daba una recepción en su gran casa de Caracas y se encontraba aquella tarde muy ajetreada atendiendo los detalles de la fiesta, cuando le dijeron que le llamaban por teléfono. Ella respondió la llamada y al otro lado escuchó una voz desconocida que le dijo: Hola Lula, ¿me recuerdas? Ella dijo: por la voz no. Él respondió: soy Jorge. Ella dijo: Jorge, conozco a varios Jorges y además hoy vienen muchas personas a la fiesta y no sé si serás una de ellas, pero no caigo. ¿Nos hemos visto alguna vez? Él respondió: sí, nos hemos visto y somos viejos amigos. ¿Recuerdas la visita al Museo de Carrozas de Madrid? Lula recordó en un instante el extraño episodio vivido en Madrid durante varios años atrás, pero preocupada como estaba con la fiesta de la noche, le pareció que era una mala suerte que precisamente aquel día volviese a presentar a aquel extraño hombre. Se le ocurrió una idea y le dijo: ¿por qué no vienes esta noche a la fiesta? Y así, aparte de vernos, tienes ocasión de conocer a mucha gente interesante, porque me imagino que no te sobrarán amigos aquí en Caracas. Perfecto, allí estaré puntual. Cuando Lula colgó, se felicitó a sí misma por haber encontrado tan rápida y brillante solución al problema. A los 5 minutos, embebida en la preparación de canapés y demás detalles de la recepción, ya se había olvidado de la llamada de Jorge. Llegó la hora de la fiesta. Lula y su marido recibían uno a uno a los huéspedes a medida que iban llegando. Estaban saludando en la puerta a uno de ellos, cuando su espalda sintió como un viento helado que se le metió como una daga en la columna. Instantáneamente recordó la experiencia tenida en Madrid. Se volvió rápidamente y allí estaba Jorge sonriéndole. Terminó la fiesta sin que durante ella ocurriese nada de particular, como no fuese el extraordinario atractivo que Jorge demostró ejercer sobre todos los asistentes, y se despidieron. En la puerta le anunció que su estancia en Caracas no era pasajera, sino que intentaba quedarse a vivir allí. A partir de aquel día comenzó a asediarla para que se divorciase del hombre hosco con quien estaba casada. Constantemente le repetía: salte de ese viejo inmueble, refiriéndose a la gran casa en la que vivía, situada en uno de los mejores barrios residenciales de la capital. Lula al principio no le prestaba oídos, pero como las disputas y las diferencias con su esposo eran cada vez mayores, acabó divorciándose, entablando posteriormente relaciones con Jorge, que culminaron en boda al cabo de más de un año. Por todo lo dicho hasta aquí, no tenemos derecho alguno a sospechar que Jorge no fuese un ser humano ordinario y a equipararlo con las extrañas entidades a las que nos hemos estado refiriendo en otras ocasiones. Pero de él sabemos muchas más cosas contadas no solamente por Lula, sino por sus familiares y amigos. Si bien es cierto que ninguno de ellos sospechó que pudiera ser un no humano, sin embargo no dejaban de extrañarse mucho ante sus raras cualidades. Ya había comentado cómo mi oportunidad de haberlo conocido personalmente se frustró, al no haber él querido asistir acompañando a Lula a una velada en casa de un amigo, en la que yo hablé sobre temas de los que seguramente él sabía mucho más que yo. No era partidario de frecuentar reuniones ni de hacer nuevas amistades, pero si alguna vez acudía a una reunión, casi seguramente se convertía en el centro de atracción y en el animador de la charla. Daba la impresión de que sabía de todo, y no con un conocimiento superficial, sino descendiendo a detalles propios de un profesional en la materia.
Las cosas por las que un estudioso de estos temas hubiese podido sospechar que se trataba de un no humano son muchas, y Lula las guarda muy bien en su memoria, tal como me las contó en una larga conversación que tengo grabada en varias cintas magnetofónicas. Tras de su boda con Jorge, y en un trato íntimo con él, en su trato íntimo con él, Lula comenzó a descubrir cosas que la llenaban de asombro cada día. Estas extrañas cualidades de su marido no solo no impedían que estuviese muy unida a él, sino que me confesó que llegó a estar completamente enamorada. Ella decía, como marido era perfecto. Me trataba con gran cariño y al mismo tiempo con un gran respeto. A veces me miraba como si fuese solo una niña y en realidad yo así me sentía viendo su gran superioridad en todo. Lula continúa, con mis dos hijos, habidos en el primer matrimonio, era un padre ideal. Creo que los entendía mejor que yo. Ellos lo querían mucho y al mismo tiempo lo respetaban. Él les adivinaba por completo sus necesidades y deseos. Llegó un momento en que ante tantas cosas extraordinarias que Lula veía hacer a su marido, no sabía yo qué pensar. Nunca llegó a pensar que fuese un extraterrestre, término en ese entonces muy de moda en Venezuela, pero en más de una ocasión le preguntó medio en broma, medio en serio, de dónde era o de dónde había venido. Él le decía siempre lo mismo, la misma historia. Era un descendiente de italianos que habían venido a Sudamérica en busca de mejores oportunidades de vida. En efecto, él usaba un apellido italiano bastante común en Argentina. Y cuando Lula se pone impertinente, instándole a que le dijese quiénes eran sus padres y dónde había adquirido tantos conocimientos y tantas facultades, él decía que no fuese tan curiosa y con alguna broma salía del paso. Pero nunca dio a entender que él no fuese humano. Más bien trataba de hacer creer que lo era y en cierta manera procuraba adelantarse a las pequeñas dudas que ella pudiese tener ante actuaciones suyas que superaban todos los límites humanos. Su vida era en ciertos aspectos normal, pero en otras distaba mucho de serlo. La fuente de sus ingresos era una compañía de importación y exportación de libros que tenía un local y unos cuantos empleados. Jorge la atendía como algo secundario en su vida y daba la impresión de que le importaba poco si le iba bien o mal, aunque a él nunca le faltaba dinero ni se quejaba de apuros financieros. Sus cualidades extraordinarias lo eran tanto en lo psíquico como en lo físico. En cuanto a lo primero, usaba la precognición como algo normal. En muchas ocasiones preveía y predecía lo que iba a pasar y atenía a ello su conducta, dejando de hacer cosas que hubiese hecho o adelantándose a hacer algo que luego, a causa de los acontecimientos previstos, no iba a poder hacer. Los hechos que podría narrar son muchos. Cierto día, en que iban por la carretera, conduciendo Jorge, repentinamente este comenzó a decirle a Lula de una manera premiante y refiriéndose a un camión que iba como a 200 metros delante de ellos en una gran bajada. Él le dijo, fíjate en aquel camión, fíjate bien. Lula clavó los ojos en el camión. Pasaron unos largos instantes y al no ver en él nada de particular, ella le preguntó intrigada, yo no veo nada, ¿qué es lo que pasa? Él respondió, fíjate, va a chocar. Todavía pasaron unos instantes hasta que repentinamente, saliendo de un costado de la carretera, apareció un coche contra el que el camión, a pesar de haber frenado violentamente, se dio un tremendo topetazo, volcándose posteriormente. Fue un serio accidente en el que haber procedido Jorge con la velocidad que traía, se hubiese visto involucrado, pues estaría rebasándolo en aquellos momentos. ¿Cómo supo él que el camión iba a chocar sin que hubiese signo alguno de que iba a aparecer el otro vehículo por el costado? Incidentes como este, Lula puede contar un sinnúmero. También relata, a veces, cuando íbamos a gran velocidad por la carretera, él paraba violentamente y cuando yo le preguntaba asustada qué pasaba, me contestaba con gran tranquilidad, iba a romperse tal cosa. Se bajaba, levantaba la tapa del motor, lo arreglaba rápidamente y seguía con el viaje. Su manera de conducir el automóvil hubiese sido suicida en un ser humano normal. Más que correr, volaba. Lula al principio se resistía a viajar con él por el pánico que pasaba, temiendo que en cualquier momento se fueran a estrellar. Le rogaba que fuese más despacio.
Él obedecía por un tiempo y en parte diciendo siempre que no tuviese miedo, que no pasaría nada. Pero al cabo de un rato, ya el coche iba de nuevo lanzado a cerca de 200 por hora y en malas carreteras. Tan normal era esto que Lula llegó a acostumbrarse y sobre todo después de haber sido testigo repetidamente de cómo él sabía sortear las situaciones más difíciles y salía siempre indemne en donde otros conductores hubiesen perecido. Daba la impresión de que las distancias se acortaban y Lula me aseguró que en varias ocasiones hicieron el viaje de Caracas a Barquisimeto en 3 horas, cosa completamente imposible para un conductor normal. Además, ella se asombraba cómo un coche de tan poca potencia, un Valiant, era capaz de desarrollar tan tremendas velocidades y durante tanto tiempo seguido. En cuanto a sus cualidades físicas, daba la impresión de haber sido criado en el agua y de pertenecer a este elemento. Ella relata, cuando íbamos a la playa era un espectáculo verlo nadar. En los días de mayor marejada y cuando nadie se atrevía a entrar en el agua por la fuerte resaca y la violencia de las olas, Jorge, con toda tranquilidad, se adentraba en el mar, desapareciendo debajo de las grandes olas y reapareciendo entre un mar de espuma cada vez más lejos de la costa. Al principio, ella cuenta, yo me asustaba mucho, pero ante la seguridad que él mostraba y viendo que siempre regresaba sin haber tenido ningún problema, llegué a despreocuparme de sus entradas y salidas en el mar. En alguna ocasión, viéndolo uno de los salvavidas frente a la playa de un hotel entrar en el mar muy agitado y a entrarse aguas adentro, corrió hacia mí, sabiendo que yo era su esposa, y me dijo que aquello era una locura y que le hiciese señas para que volviese inmediatamente porque estaba en un gran peligro. Yo le tranquilicé y le dije que no se preocupase porque mi marido era un auténtico pez y había hecho eso mismo en muchas ocasiones. El salvavidas no lo podía creer y se alejaba protestando que él no tendría ninguna responsabilidad si pasaba algo. Continuó el relato de Lula. A veces tardaba horas en volver sin que yo lo pudiese ver en ninguna parte, aún buscándolo con prismáticos. A veces lo veía a más de 1 kilómetro mar adentro, regresando hacia la playa nadando a buena velocidad en sitios en donde abundan los tiburones. Yo de ordinario tomaba mi baño y luego me sentaba tranquilamente a leer, para lo cual ya iba bien preparada, pues sabía que mi espera podía ser larga. Cuando llegaba, venía hacia mí, me hacía alguna caricia y me preguntaba mimosamente cómo lo había pasado. Y comenzaba la segunda parte del espectáculo, aún más extraordinaria que la primera, o por lo menos mucho más visible. Con frecuencia las personas que habían caído en la cuenta de que aquel hombre había desafiado por más de 2 horas la furia de las olas en los días en que nadie bajaba a la playa, se acercaban para verlo de cerca, pero se quedaban aún más pasmadas cuando lo veían practicar rutinariamente su ejercicio que podríamos llamar post-natatorio. Solía decirme él, Lulita, me voy a calentar un poco, y comenzaba a correr a todo lo largo de la playa. Primero comenzaba trotando a grandes zancadas, pero paulatinamente su velocidad se iba incrementando hasta ser comparable a la de un caballo de carreras a todo galope. La gente, desde el malecón y desde la carretera que corría paralela a la playa, se quedaba pasmada ante aquello que oían pasar a toda velocidad y recorrer 2 o 3 kilómetros de playa en menos de 2 minutos. Al llegar a las rocas del extremo y sin detenerse absolutamente nada, volvió para atrás y hacía el mismo recorrido a la misma velocidad. Recorría la playa varias veces en ambas direcciones y era tan llamativo que los automóviles se detenían para verlo y la gente se bajaba y se acercaba a la arena para ver de cerca a quien corría con tal velocidad. Todo lo que diga en este particular es menos que la realidad, contó Lula. Ella continúa, y aunque han pasado unos cuantos años y Jorge ya no está en este mundo, se le nota todavía un entusiasmo cuando recuerda las hazañas del que fue su compañero perfecto. Ella comentaba, y fíjese que esto lo hacía un hombre que acababa de estar 2 horas o más en agua fría del océano nadando sin parar, y además lo hacía alguien que no tenía pulmones. Esta afirmación de Lula me hizo arquear las cejas. Ella, dándose cuenta de mi extrañeza, me dijo que me explicaría un poco más tarde cuando supo semejante extraño detalle de su anatomía. Me extrañó que me dijese que tenía una foto de Jorge.
Como ya he dicho, a estos individuos venidos de otros lugares no les gusta que los fotografíen y se las ingenian para que nadie lo haga, y si lo hace, para que no salgan las fotos. Aunque la verdad es que tener una sola fotografía de un marido tan querido es más bien algo extraño, cuando lo lógico es tener varias docenas de ellas en todas las posiciones y en diversas épocas. Pero se ve que Jorge hizo una excepción y creyó que ya era suficiente el dejarle una a su mujer. Que en muchísimos otros casos en que ha habido una gran reunión entre un no humano y humano, aquel, a pesar de la amistad, no ha querido dejar ni permitir foto alguna a su amigo o amiga. Naturalmente le pedí que me la dejase ver. En la foto Jorge aparece sentado, con sus largas piernas cruzadas, y no completamente de frente, sino vuelto de medio lado, de modo que no se le ven los ojos. Da la impresión, una vez más, de que no quiso que la cámara fotográfica lo enfocase de frente y le tomase los ojos. Por lo demás, sus facciones no tienen nada de extraordinario. Se diría de él que podría tener algo de sangre india por el tono del color de su piel y por su pelo negro. Lula, con toda razón, guarda su única foto como un tesoro. El lector estará intrigado por saber cuál fue el fin de la unión de Jorge con Lula, una vez que hemos dicho en estas líneas anteriores que Jorge ya no estaba en este mundo. Al poco de su matrimonio, Jorge empezó a quejarse de la gran contaminación del aire que respiraba. Decía que aquello perjudicaba mucho a su salud. Lula le sugirió que comprasen una casa en las afueras de la ciudad, donde el aire era mucho más puro. Jorge, incomprensiblemente para Lula, replicaba: "No es el aire de la ciudad propiamente lo que me hace daño, es la atmósfera", decía él. Lula no entendía la distinción por aquel entonces. A causa de esta contaminación, Jorge a veces se sentía muy mal. Se ponía cianótico y se tumbaba en la cama cuán largo era, quedándose completamente inmóvil un buen rato. Entonces echaba mano de un frasquito que portaba siempre consigo, lo destapaba y se lo llevaba a la nariz, permaneciendo así unos instantes. Cuando retiraba el frasquito y lo tapaba, se incorporaba de la cama y era como si hubiese resucitado. Hablaba con toda normalidad y nadie hubiese dicho que un minuto antes había dado señales de estarse muriendo. Antes de seguir adelante, diremos que este misterioso frasquito sirvió en más de una ocasión para que Lula probase la capacidad de clarividencia de su marido. Este le había dicho muy amablemente que si alguna vez veía el frasquito en algún sitio, cosa muy improbable, porque Jorge lo llevaba siempre consigo, no cayese en la tentación de abrirlo y menos de olerlo. Y esto sin ninguna excepción. Se lo hizo prometer y Lula se lo había prometido de todo corazón y así lo cumplía las escasísimas veces que tenía ocasión de faltar a su palabra. Pero los humanos somos como somos y según dice el refrán, la tentación hace al ladrón. En cierta ocasión en que Jorge se hallaba tumbado en la cama de su habitación, Lula entró en el cuarto de baño y vio encima del lavabo al intrigante y diminuto frasquito. Aunque el propósito de cumplir la promesa que le había hecho a su marido era firme, no dejó de pasarle por la mente qué misteriosa sustancia podría haber en tan pequeño pomo que era capaz de realizar los milagros que ella había presenciado tantas veces. Lo tomó en sus manos y lo estaba observando con atención cuando oyó la voz de Jorge que le decía: "Lulita, ¿qué estás pensando? Tráeme el frasquito y déjate de pensar cosas". Las dificultades respiratorias de Jorge fueron haciéndose cada vez más frecuentes y graves. Nunca siguió las sugerencias de Lula para que fuese a un especialista y jamás se dejó ver por un médico. Parecía tener alergia a los galenos y en casa era él el que curaba las pequeñas dolencias de los niños y las suyas propias, excepto aquellas que tenían que ver con la respiración. Su afección no era precisamente asma o algo por el estilo. Él se quejaba siempre de lo mismo. El aire de la atmósfera era malo para él, aunque no estuviese contaminado. Un buen día, tras varios ataques de los que salió de la manera acostumbrada, cayó en una especie de coma del que parecía ya no iba a salir, pues pasaba el tiempo y no recobraba el conocimiento ni daba señales de vida, tal como en tantas ocasiones había hecho. Ante esto, Lula llamó a una ambulancia y lo trasladaron por primera vez a una clínica.
Allí, ante los síntomas que Lula les explicó a los doctores, le hicieron una radiografía de su tórax, con el fin de revisar sus pulmones. Cuando el médico la vio, increpó al técnico de rayos X y le dijo que se fijase mejor en lo que hacía, pues aquella placa estaba muy deficientemente tomada y no servía de nada. El técnico se defendió, dijo que la había hecho con el mayor cuidado y que eso era lo que sabía. Cuando le tomó la segunda, fue el propio técnico el que se sorprendió al ver que la placa era completamente fuera de lo normal. Le sacó otra y otra más hasta que el mismo doctor se convenció de que aquel sujeto no tenía pulmones. Lo único que se veía en la esquina inferior de la placa era un raro tejido que no tenía nada que ver con los pulmones humanos. Varios doctores, extrañadísimos ante lo que veían por primera vez en su vida, contemplaron con detenimiento las placas y con toda seguridad tomaron la determinación de asistir a la autopsia de aquel hombre en caso de que muriese para ver cómo había podido oxigenar su sangre careciendo de pulmones. Pero aquel individuo aún estaba vivo. En la habitación de la clínica, Lula no se separaba de él, ayudándole a veces a su madre, ayudándole a ella a veces su madre y una enfermera particular. Una vez ingresado allí, nunca recobró el conocimiento. Su respiración se fue haciendo más fatigosa, hasta que en presencia de uno de los médicos que lo atendía dejó de respirar. El doctor, intrigadísimo ya por lo que había visto en la radiografía, le tomó todas las constantes vitales y se cercioró bien de que efectivamente el paciente había fallecido. Lula, siguiendo instrucciones que Jorge le había dado, no permitió que le hiciesen la autopsia, quedándose los médicos con el deseo de ver en directo la extrañísima anomalía que habían detectado en las placas. Poco antes de que sucediese el desenlace, el hecho había sido separado unas dos cuartas de la pared para que Lula pudiese estar al lado de la cabecera sin molestar al doctor y a la enfermera que lo atendían desde el otro lado. Cuando Jorge, según el médico, había expirado, Lula se abrazó a su cuello y estuvo así un buen rato. Aceptado ya el trance y repuesta de la primera impresión, se incorporó dispuesta a salir del estrecho pasillo en que estaba contra la cama y pasarse al otro lado. Al querer salir por el fondo de la cama, que distaba unos 20 centímetros de la pared, se enredó con las sábanas y colchas, y por más que lo intentaba, no lograba desenredar el compacto nudo que se había formado. Cuando trató de apartarlas, se encontró con que lo que le impedía salir no eran las colchas y sábanas enredadas, sino los pies de su marido que llegaban hasta la pared. Se fijó en la cabeza y ésta daba contra la cabecera de la cama. Jorge había crecido a raíz de su muerte en 5 o 7 minutos aproximadamente 20 centímetros de altura. El cadáver tenía bastante más de 2 metros de altura. Los médicos tuvieron de nuevo ocasión de ver que en cuestión de anatomía y salud no todo está dicho en los manuales. En cuanto al misterioso frasquito del que hemos hablado en líneas anteriores, sucedió con él algo muy raro. Muerto ya Jorge, el frasquito estaba como de costumbre encima de la mesilla de noche al alcance de su mano. Pues bien, en un momento, sin que nadie lo tocase, como obedeciendo a una orden, comenzó el frasquito por sí mismo a elevarse lentamente a la vista de todos los que allí estaban, que luego no tuvieron dificultad en dar testimonio de ellos, y una vez en el aire, el frasco, a una altura como de 2 metros, se destapó por sí solo y todos vieron salir de dentro una especie de vapor que se disipó en el aire. A continuación, obedeciendo ya a la ley de gravedad, cayó violentamente el vertical al suelo, donde se rompió en 1000 añicos. Cuando los presentes se inclinaron para ver en qué había quedado el frasquito, por más que se arrodillaron para buscar los pedazos, no fueron capaces de hallar ni uno solo. Tal como Lula cuenta, si nos pusiésemos a recordar anécdotas extrañas de la vida de Jorge no acabaríamos, pues en mil ocasiones sorprendía a los que lo estaban viendo haciendo con toda naturalidad cosas que a todas luces superaban las capacidades humanas. Muchas veces la gente, por educación o falta de confianza, disimulaba como que no se daba por enterado. Pero Lula pudo ver en incontables ocasiones cómo los presentes, sin decir nada, ponían cara de asombro cuando Jorge les adivinaba el pensamiento o hacía ante ellos como cosa normal algo que a todas luces era imposible.
Meses antes de su fallecimiento en la clínica, Jorge había comenzado a decirle a Lula que se iría pronto. Nunca habló de morirse, y cuando Lula, angustiada ante su frase cabalística de irse pronto, le preguntaba qué quería decir con ello, él siempre contestaba repitiendo la misma frase y con evasión. Los últimos días, cuando ya él se encontraba muy mal por sus problemas con el aire, como él decía, había contratado a una enfermera que fue la que lo atendió también en el hospital. Esta misma enfermera, él le había dado instrucciones precisas para cuando se fuera. La primera de todas fue mandarle comprar unas vendas anchas y largas por el estilo de las que vemos en las momias de los faraones. Además de esto, había instruido muy bien a su esposa de lo que tenía que hacer con su cuerpo cuando llegase el momento de irse. Le dijo que le cruzase los brazos plegados encima del pecho y que en cada mano cerrada le metiese 7 monedas de plata. En esta posición tenían que envolverlo en las largas vendas que había mandado comprar a la enfermera y que en el momento de su muerte ya estaban en poder de Lula. Así fue como lo amortajaron, quedando todo envuelto en las vendas, al modo como vemos a las momias. Entre esto y la exagerada longitud del ataúd, el aspecto que ofrecía cuando estaba atendido en la funeraria era, al decir de los visitantes, realmente impresionante. Todos estos hechos sucedieron hace años y Lula me dijo que tenía el deseo de exhumar los restos de Jorge una vez que ya había pasado el tiempo que la ley exige para poder hacerlo. Pero hablando más propiamente, Lula cree que no se va a tratar de una exhumación normal, porque tiene la certeza, a la que parece basada en algo que Jorge le dijo, de que cuando se abre el féretro no se va a encontrar absolutamente nada adentro. Hace algo más de un año, el, quien comenta eso tenía una cita con Lula para asistir a la exhumación de los restos de Jorge, pero Lula no se presentó. Y esta es la parte siniestra, o por lo menos incomprensible, que tantas veces acompaña o culmina las relaciones de los, entre comillas, dioses con los mortales. Lula ha desaparecido, o por lo menos se ha perdido de la vista para todos aquellos que la conocen desde hace mucho tiempo. En compañía de 2 amigos que la conocen desde hace años y que conocieron también a Jorge, dediqué una tarde entera a ver si daba con ella en la ciudad de Caracas. Intentamos contactar con su madre y con viejas amistades y no pudimos conseguir ninguna pista. Nadie sabe dónde se ha ido, aunque conociendo su manera de actuar, no sería raro que se hallase en alguna extraña aventura por Egipto o por el Oriente cercano, en la que le sucederán fenómenos tan raros e inexplicables como le sucedieron en alguna otra ocasión previa. La causa de este viaje puede haber sido alguna aparición de Jorge diciéndole que dejase todo y que fuese donde él le indicaba, tal como sucedió cuando nos vimos por última vez en Madrid, allá por el 83. Según Lula, tiempo antes de que nos viésemos, cierta noche se despertó como si alguien la estuviese llamando, y al abrir los ojos vio al lado de ella la cara de Jorge. Internamente sintió que le hablaba y le decía que se fuese de Madrid y que regresase a su tierra, pues allí tenía una misión importante que hacer. En cuanto percibió estas palabras, la visión se desvaneció. La orden de Jorge no era nada fácil de cumplir, ya que por aquel entonces Lula estaba viviendo con sus hijos en Madrid, en donde tenía un trabajo muy bueno y bien remunerado, y en contraste en Caracas no tenía nada seguro, y le sería muy difícil encontrar algún trabajo tan bueno como el que tenía en Madrid. Sin embargo, ante una orden tan explícita y dada de una manera tan sobrenatural, no dudó, renunció a su trabajo, desmontó el piso que tenía en un barrio elegante de Madrid, un departamento cerca del Estadio Bernabéu, y se fue a vivir a Caracas. Y aquí fue donde empezaron las tribulaciones de Lula. Desde que llegó las cosas comenzaron a irle mal. En primer lugar, no pudo encontrar ningún trabajo que pudiese compararse al que tenía en la capital de España, y en realidad no encontró ninguno que valiese la pena, de modo que comenzó a tener dificultades económicas de las que había estado libre hasta entonces. Además tuvo problemas de salud y, lo que fue peor, tuvo ciertas contrariedades familiares serias en las que estuvo envuelto uno de sus hijos, que le causaron mucha angustia e inclusive problemas con la justicia, por lo que tuvo que gastar en esto bastante dinero. Como resultado de todas estas tribulaciones, y creo también en parte al no poderse explicar el abandono de Jorge,
ya que por ninguna parte se veía la misión de la que le había hablado. Lula desapareció de la escena y no se pudo proceder a la exhumación del cadáver de aquel. Sin embargo, no desespero de poder asistir algún día a ella y cerciorarme por mí mismo de que allí no hay nada, tal y como Lula asegura que sucederá. Una explicación ante un desenlace tan inesperado podría ser esta. El Jorge de la aparición no era el mismo que había convivido con Lula, era una entidad entrometida que jugó con su credulidad y sus sentimientos. Esta, a mi manera de ver, fue demasiado ingenua, Lula, ante una petición tan irracional e ilógica como la de abandonar Madrid cuando estaba también posicionada en compañía de sus hijos. Cuando me comunicó su deseo de levantar la casa e irse a Venezuela sin tener allá nada fijo, y con las condiciones sociales y económicas en franco deterioro en aquel país, mi reacción fue negativa. Pensé que yo en su caso no lo haría sin asegurarme primero de que no estaba dando un salto al vacío, como en realidad así ocurrió. Yo tengo por costumbre aconsejar el no entregar la mente por completo a nadie. Es algo que todos los contactados deberían tener siempre muy presente y que desgraciadamente no tienen por estar de ordinario sus mentes completamente dominadas. Lula estaba totalmente decidida y segura de lo que iba a hacer, y le parecía además que si no lo hiciese, estaría en cierta manera haciéndole infiel a Jorge. Por eso preferí no entrometerme ni sembrar dudas en lo que estaba decidida a hacer, respetando su decisión equivocada. Aparte de que no tenía idea de cómo iban a salir las cosas, sin embargo, el hecho de que Jorge le dijese que tenía una supuesta misión que cumplir en Caracas me puso bastante en guardia. Siempre que oigo a un contactado decir que le han comunicado que tiene una misión por cumplir, sospecho que hay una trampa y que los que se están comunicando con él o ella no son de fiar. Parece ser que alguna de estas entidades tiene una compulsión a hablar a sus elegidos de misiones que cumplir o de que les son necesarios. Y también podría ser que estos mensajes fuesen solo una técnica para, apoyados en la psicología humana, adquirir un mayor dominio de sus mentes. Creo que nunca se insistirá demasiado con toda clase de místicos, contactados y psíquicos que tienen que estar siempre muy en guardia contra la injerencia de estas entidades burlonas, a semejante de los jinas, lo que conocemos como genios, que saben camuflarse muy bien en lugar de otras y dar la impresión de ser las originales. El lector estará preguntándose hasta qué punto son creíbles todas estas cosas. Pero por otro lado, me imagino que si ha llegado hasta aquí, ya debe estar curado de espantos y con una mente más dispuesta a admitir hechos semejantes, que si fuese la primera vez que escucha cosas tan fuera de lo corriente, lo desecharía sin más. En cuanto a los sucesos narrados, si bien es cierto que Lula es la principal fuente de información, el hecho de haber sido Jorge una persona que vivió con gentes conocidas y en una localidad específica hace que no estemos tratando de conjeturas o ideas abstractas, sino de sucesos concretos. Además, para avalar algunos de estos hechos, y en concreto el del crecimiento repentino del cadáver de Jorge y lo ocurrido con el famoso frasquito a la hora de su fallecimiento, están los testimonios de la enfermera que lo asistió, de la madre de Lula y uno de los médicos que estaba presente cuando sucedió el hecho. Yo no pude ser testigo directo de ninguno de estos hechos extraordinarios y tengo que conformarme con los relatos de estas personas, y en especial con los de Lula, a la que conozco suficientemente como para poder asegurar de ella es una mujer seria sin deseo alguno de protagonismo. Obviamente no ganaba nada con todo lo que me contaba, y más bien se exponía a ser el blanco de comentarios y de investigaciones indiscretas, por lo que me rogó que no dijese su nombre completo, ni diese demasiadas pistas concretas para no ser fácilmente localizable. Por desgracia, hoy esto se ha cumplido de por sí, y Lula está ilocalizable incluso para los que somos sus amigos. Ojalá que solo sea temporalmente y pronto pueda asistir con ella a la exhumación para ser testigo en directo de la tumba vacía. Gracias por acompañarnos. Esto es El Acechador Nocturno. Y les recuerdo, en este podcast
siempre es de noche.